Vamos a continuar con la charla titulada ¿Cómo cambiar la cultura por medio de la filosofía Plenty? Nuestra moderadora, la doctora Sofía, el doctor Ezequiel García Elorrio y el doctor Patrick Charmel. El doctor Patrick Charmel es presidente y consejero delegado del Hospital Griffin y de su empresa matriz Griffin Health Service Corporation. Lleva vinculado a Griffin desde 1979. Tras ocupar diversos cargos administrativos, se convirtió en Plenty en 1998. Como presidente de Griffin Health Service Corporation, es también presidente y consejero delegado de Plenty, una empresa filial. Quiero darles la bienvenida a todos nuestros invitados. Por favor, doctores. Doctor, siga. Pues llega la Sofía Diciendo. primero. Sí, pero si quiere siempre acá. Bueno, por favor, doctora Sofía, doctor Patrick. Uno. Buenas, muchas gracias. Hoy vamos a trabajar sobre la cultura y cómo transformar la cultura con dos grandes expertos. Ezequiel, que viene de Argentina y que es en nuestro par en Plaintree, en el sur, que ha trabajado con nosotros desde hace mucho tiempo, inclusive antes de que fuéramos Plaintree, y conoce muy bien no solamente nuestra región, sino las necesidades de América del Sur. Y Patrick, por supuesto, así como lo presenta ahorita Andrea, alguien muy importante para nosotros, porque es quien es el presidente del Consejo de Plaintree Internacional y es la persona que nos puede apoyar en todas esas necesidades que tenemos también en la región. Entonces, la transformación cultural, por supuesto, que es lo que se necesita en una organización para poder llevar a cabo estas, estas iniciativas. Además, ahora que estábamos escuchando a Patrick, que estábamos almorzando con él, decía esa importancia que tenemos todos de involucrarnos, pero además de hacerlo con compromiso, con el corazón. Sí, empezando de a poquito vamos llegando, porque eso no se logra de la noche a la mañana. Ezequiel, tú empiezas, ¿cierto? Bueno, bueno, muchas gracias, buenas tardes. Nuevamente es un placer acompañarlos en el foro después de 4 años de ausencia. Anda, ve. Es mi jefe, entonces tengo que. Bien, bueno, de vuelta, buenas tardes. Eh, Entre el doctor Sarmel y yo vamos a tratar de hablar con ustedes sobre la cultura de atención centrada en la persona. Y recién en una reunión pequeña que tuvimos con miembros Plaintree, hablábamos de que la atención centrada en la persona es una aspiración para la cual hay que estar primero preparado. ¿Qué quiere decir? Hay que realmente tener una voluntad institucional no tan común para poder incorporar estos modelos, porque probablemente junto con la seguridad del paciente son los dominios de la calidad más difíciles. Entonces, en ese escenario voy a hacer mi presentación. Entonces, primero, como conflicto de interés, yo, dentro de los proyectos que lleva adelante Efectividad Clínica, donde trabajo en Buenos Aires, yo estoy a cargo de la oficina sur de Plaintree en América Latina, así que es un conflicto de interés. Voy a tratar de hablar más de atención centrada en la persona en general, más que de Plaintree en particular, para hacerlo más aséptico, y las opiniones, por supuesto, corren por mi cuenta. Esto vibra, mirá vos. Entonces, simplemente, si bien la historia de atención centrada a la persona es conocida en los últimos 40 años, es interesante, y recién escuchaba de Patrick esto de primera persona, cómo a veces una persona puede cambiar el mundo. Y por supuesto hay ejemplos históricos de esto, pero es muy interesante comentar que en el año 78, una persona de Argentina fue una de las personas que promovió el movimiento de atención centrada a la persona dentro del formato Plaintree en los Estados Unidos hacia el resto del mundo. Y fíjense que impresiona que cerca de 10 millones de personas hoy
son atendidas en hospitales que buscan la atención central a la persona como aspiración en 800 organizaciones de salud en al menos 35 países. Así que como la cultura en el fondo es lo único que importa para generar transformación, es interesante, bueno, como dices, un movimiento puede empezar a través de una persona. Entonces, siempre tener presente que, recuerden que yo trabajo en el Instituto de Efectividad Clínica, que es una organización dedicada a la salud pública y que hace mucha investigación y mucha difusión. Y tener presente que, ¿por qué trabajamos en atención central a la persona? Porque es lo que funciona para pacientes, familias y para los trabajadores de salud, lo cual es muy importante. También recién comentaba que después de la pandemia, las circunstancias del sistema de salud y del personal de salud son bastante complejas y tal vez dramáticas en algunos lugares, y esto tiene que ver con circunstancias de agotamiento, obviamente muy razonables, pero que bueno, que hace cada vez más importante que trabajemos en las personas como recipientes de nuestras intervenciones. Así que bueno, si bien no son ensayos clínicos, empiezan a aparecer revisiones sistemáticas que empiezan a demostrar que hay aspectos muy atractivos de la atención central a la persona como estrategia organizacional, ¿no? Voy a saludar a una gran amiga de Colombia, que es la doctora Ángela Caro. Hola, Ángela. Bien, entonces, saber que, bueno, Plaintree, junto con otras organizaciones a nivel del mundo, trabaja promoviendo la atención central a la persona, que trata de, como vimos antes, tratar de transformar el cuidado desde el punto de contacto, ¿no? Que no sea una estrategia directiva simplemente, sino que en cada punto de contacto esto busque transformar cultura. Y tener cuidado, que esto es interesante, ¿no? ¿Cuál es el propósito, no? Desde Argentina estamos llevando adelante un taller dentro de la organización Plaintree que se llama Reconectando con el propósito. ¿Cómo podemos lograr que como profesionales de la salud, que hoy estamos aquí trabajando juntos, podamos recuperar o acrecentar ese propósito de transformar vidas, que es lo que nos hizo profesionales de la salud inicialmente, ¿no? Entonces, la idea es tratar de que empoderemos personas para humanizar profundamente la experiencia del cuidado para todos, en todo lugar y en todo momento. Esta es la misión de Plaintree, que por supuesto es aspiracional, que es difícil de lograr, que en el contexto de nuestro sistema de salud por supuesto es complejo, pero definitivamente es algo que debemos buscar. Esto habla de otra estrategia que es interesante, que habla de lo que este hombre Simon Sinek habla del círculo dorado, que tiene que ver con el qué y el cómo, que en general nos importa mucho, pero a los seres humanos nos mueve mucho el por qué. Entonces es algo que también les dejo, que es algo que aprendí recientemente con una persona que trabajo, que habla de esta circunstancia tan importante de por qué queremos llevar a transformación. Entonces, la atención centrada a la persona tiene como espíritu trascendental esta circunstancia de transformar vidas. Entonces, hay muchos modelos conceptuales que hablan de cultura y atención centrada a la persona. Una persona que ustedes conocen de otros años, Peter Lackman, que fue CEO de ISCUA muchos años, creó junto con otras personas este modelo multidimensional de calidad, y donde ven que aspectos que tienen que ver con la atención centrada en la persona impacta en la seguridad, la efectividad, la eficiencia, el acceso, la equidad, y por supuesto se agrega el concepto, ahí está Luis, de centrado con el cambio climático, ¿no? Todos los aspectos que cada vez son más importantes y son una realidad. Así que me parece otra cita interesante de cómo la atención centrada en la persona puede impactar en todos esos aspectos, y por eso aspiracionalmente es fundamental que sea parte de nuestra estrategia. Entonces, cuando hablamos de cultura de atención a la persona, y por eso ordené mi presentación primero y después Patrick, para el que comente más sobre esto, porque además Patrick, además de trabajar como CEO, Chairman de Plaintree, es director de un sistema de atención en Estados Unidos, así que él tiene la experiencia también directa que puede ser muy importante para ustedes, y que la cultura de atención a la persona se basa en componentes de líderes empoderados, la voz de pacientes y familias, equipos comprometidos, las familias socias del cuidado, ¿no? Tratar de involucrarlos, por supuesto, pacientes que forman parte del equipo de atención, y que la atención de cada persona está presente en todo lo que hacemos, lo cual es difícil, y ese es el componente crítico de la cultura, ¿no? Cómo lograr esa transformación permanente, que lo buscamos para todo, para seguridad, para mejora de procesos. Todos, cuando hablamos de cambio cultural, hablamos de los mismos componentes, pero este tal vez sea el más crítico. Bueno, esto fue... Había apretado el botón equivocado. Ahí vamos.
Iba a ser un chiste de fútbol, pero lo salvé. Entonces, en este escenario, la atención de la persona, recuerden, siempre está tratando de involucrar el cuidado por la comunidad, el cuidado por los pacientes y sus seres queridos y el cuidado del staff. Recuerden que esto, vieron que a veces hablamos de atención centrada en el paciente y eso no es tal vez de todo correcto. Tenemos que hablar de atención centrada en la persona. Porque los profesionales de salud somos personas, aunque algunos no lo demuestren, y más allá de esto, esta circunstancia de que tenemos que integrar familias, comunidades y pacientes. Entonces, hablando más de cultura y estructuras, bueno, estos son los aspectos que involucran la atención central a la persona, que tiene que ver con crear estas estructuras que promuevan el compromiso. La atención central a la persona como cambio cultural no es algo que ocurra de abajo para arriba, sino que es del liderazgo hacia abajo. Si no hay entornos que favorezcan que esto ocurra, no es una revolución, son circunstancias que tienen que estar delineadas y sugeridas por el liderazgo de una organización. Después tiene que conectar valores y estrategias con acciones que se noten en el punto de contacto con los pacientes, facilitar el cambio de pacientes receptores pasivos a activos, y acá en América Latina tenemos tal vez una debilidad cultural todavía, donde los pacientes y sus familias no se sienten en un rol tan activo, tal vez no tienen el lugar, no dice nada ahora, ¿eh? Estoy quieto. Pero tal vez tengamos que hacer más esfuerzos por hacer comprender a los ciudadanos, a los usuarios, que son activos partícipes y también corresponsables de su salud, no solamente depositar todo en los profesionales de salud. Después, seguir trabajando en tratar de determinar objetivos conjuntos, por eso cada vez más la cultura de atención a la persona tiene que ver con cómo involucrar pacientes y familias en el diseño del sistema, y después que la organización facilite cambios. Por eso lo primero que dije antes es que esta intervención es para organizaciones que están preparadas para lograrlo. No hice nada de vuelta. Ahí está. Lo estoy guardando el chiste para más tarde. Vieron que acá recién estaba Jafet Arrieta del IGI, del IHI, ¿no? Entonces ellos crearon este diagrama conductor, de acuerdo que es este formato del Diver Diagram, que es una estrategia para ver qué debería ocurrir para que una estrategia funcione. Y es muy interesante ver en este diagrama conductor que creó Braintree que el objetivo es incrementar la calidad, lealtad y participación del personal de salud en la cultura central de la persona, y ven cómo los diferentes guiadores basados en criterios impactan en esta iniciativa. Por eso me parece que es un gráfico muy bueno para demostrar por qué este cambio cultural vale la pena. Por supuesto que es la promesa que hacen los modelos de atención central a la persona, pero creo que es un ejemplo interesante para todos ustedes. Y esto, además de ser público, los slides ya están en manos de ustedes para que después los miren con tiempo. Entonces, volviendo a aspectos que tienen que ver con el cambio cultural, seguir pensando siempre en la importancia de que sea cuidado centrado en la persona y comunidades, visible para la primera línea, ¿no? Esta circunstancia de que si los profesionales que están en contacto con los pacientes o con los sistemas de atención no sienten que esto transforma el cuidado de la salud, no va a ocurrir. Por eso recién lo escuchaba Patrick, que hablaba de que esto, si no está internalizado por el profesional de la salud o aquel que también trabaja en sistemas de apoyo como algo importante, no va a ocurrir. Después, que sea algo persistente y no una preparación para una acreditación. Vieron que a veces hay modelos de evaluación externa que uno simplemente pinta la pared para la visita. Bueno, debería ser algo que ocurra todos los días. Finalmente, la importancia de la transparencia, que es un fenómeno social que va ocurriendo, por suerte, en forma cada vez más acelerada. Y después, que no tenga fronteras, quiere decir que exista la apertura a la libertad para poder discutir y transformar aspectos relacionados con la atención central a la persona. Le pido disculpas a los traductores porque, aunque no parezca, estoy yendo despacio. Yeah, I'm gonna rest for a second. Entonces, de vuelta, la Health Foundation es una organización muy interesante en Inglaterra, que siempre es un lugar muy bueno para buscar información. La Health Foundation fue creada por una donación de un ciudadano inglés,
y permanentemente hacen revisiones independientes de temas de salud pública. Han trabajado en la atención centrada a la persona, por supuesto el sistema inglés activamente, entonces siempre definiendo la atención centrada a la persona como este concepto personalizado, coordinado, que trata de activar a los pacientes. Activar a los pacientes es hacer a los pacientes protagonistas, no seres pasivos. Incluso ya hay un instrumento que se llama el PAM-13, no sé cuántos lo conocen, Patient Activation Measure 13, tiene 13 preguntas, que trata de medir el nivel de activación de los pacientes. Así que eso es algo interesante incluso para medir en sus lugares de trabajo. Y todo esto impacta en modelos de atención dignos, compasivos y respetuosos. Ya terminando mi introducción, vamos a pasar un poco más rápido. Recuerden que hay aspectos de excelencia técnica. Los invito a una sesión que vamos a dar el último día sobre cómo medir atención centrada en la persona. Entonces tiene que ver con aspectos técnicos habitualmente más tangibles, que son los que definen habilidades y competencias, la confiabilidad y la efectividad, y finalmente la calidad en general de los procesos. Pero lo subjetivo, que es lo que nos importa en la atención humanizada, es sensaciones y percepciones, la calidad de las relaciones humanas, que son tan importantes para que las cosas ocurran. Finalmente, no dejar de lado la existencia de estados anímicos y el ambiente, ¿no? Ustedes saben que el ambiente condiciona mucho el sistema de salud y las instituciones de salud. Y bueno, recién también Patrick nos mostraba cómo el sistema hospitalario que él conduce es un sistema que ha transformado sus ambientes de atención y eso seguramente impacta positivamente en los pacientes. Por supuesto, no todos los sistemas de salud tienen los mismos recursos para hacerlo, pero es como ser creativo para que esto lo logremos, ¿no? Esto lo vamos a pasar para ir más rápido. Disculpen. Entonces, ahora vienen 3 transparencias Messi, ¿está? Porque él lleva la 10. ¿Vieron Messi, el jugador de fútbol? Entonces, estas son 10 prácticas para tener en cuenta para tratar de intervenir en entornos centrados en la persona, que son hacer que la organización se entusiasme por la atención centrada a la persona, involucrar pacientes y familias, invitar a los pacientes a participar de su cuidado, comunicarse de manera efectiva con pacientes y seres queridos. Comunicación efectiva es asegurarse que el otro entendió lo que quería decir, que no siempre ocurre. A veces da miedo preguntar qué entendió el otro, ¿no? Así que es muy importante el tema de la efectividad en la comunicación. Proporcionar opciones de atención para poder respetar preferencias culturales, espirituales y personales, proporcionar a los pacientes un acceso amplio y comprensible a información en salud, crear un ambiente acogedor y reconfortante, ya lo mencioné antes, cuidar también de familias y seres queridos, porque no solamente el paciente está internado, a veces en un hospital, sino también su familia en entornos habitualmente no muy amables, cuidar a los cuidadores, tan importante después de la pandemia, y cuidar de la comunidad. Estos son aspectos tradicionales de atención centrada a la persona, más allá de que Plaintree los promueva. Después, en otra slide 10, esto lo voy a pasar para no aburrirlos leyendo, pero de vuelta, pensar que estas estrategias son importantes. Antes hablamos de las prácticas, ahora de las estrategias. Aspectos como el codiseño, pensamiento sistémico, tratar de humanizar algo que cada vez es más frecuente, que es la experiencia digital, la equidad como aspecto central, ¿no? Uno hoy, si habla de calidad de atención, hablar de equidad es una linda, única palabra para tener en cuenta, porque resume seguridad, atención centrada en la persona, efectividad, eficiencia, acceso y equidad puntualmente. Y después vemos cómo eventualmente es importante tratar de que las familias estén presentes, tratar de que los profesionales de la salud o el personal de salud entienda este modelo dentro de la organización. Y bueno, y a partir de eso, no quiero enumerar los demás, tener claro estas estrategias que pueden ser útiles. Y el tercer momento Messi son las dimensiones, las 10 dimensiones, que son el sistema de gobierno, el personal de salud, las dimensiones que tenemos que tener en cuenta, la cultura de cuidado que estamos hablando hoy, el empoderamiento, el cuidado personalizado. Vieron que especialmente la industria farmacéutica empieza a hablar cada vez más de cuidados personalizados, que son aspectos de que cada paciente va a tener un plan de cuidados a medida. Esperemos que eso sea posible y sustentable económicamente en el futuro, pero es muy importante que más allá de los tratamientos específicos, respetemos las preferencias de cada persona a la hora de los cuidados. Después el crecimiento de la tecnología digital, estos entornos de cuidado, la diversidad, el codiseño y las comunidades.
el método Plaintree, esto es un slide que conocí hace 4 meses en Plaintree, particularmente como estrategia de implementación de atención centrada en la persona. Habla de este concepto de tratar de descubrir aspectos que tengan que ver con el momento de cada organización para cambiar la cultura, desarrollar juntos esta intervención de cambio cultural, hacerla crecer en tratar de lograr objetivos alcanzables, crecer y que eventualmente esta intervención se establezca como algo propio de la organización y finalmente reconocer que el proceso siempre tiene beneficios y uno tiene que, con esos beneficios, mantener el espíritu de mejora continua. Este es un método, digamos, no me sale la palabra, perdón, iba a ser otro chiste, pero que tiene que ver con los árboles. Bueno, no se me ocurre, perdón, no me sale la palabra, pero me sale vegetariano, pero no es vegetariano. ¿Cómo se llama? Eh, no es ecológico, pero bueno, ya me acuerdo, no importa. Natural, digamos, un método natural de hacer crecer el árbol, ¿está bien? Que tiene que ver con que una semilla que tiene que estar presente en cada organización tiene que crecer. Si esa semilla no tiene un suelo fértil, es muy difícil. Así que si ustedes están en estas sesiones porque están interesados en la atención central de la persona, pero piensen que para que esto ocurra tiene que haber cambios en la organización que favorezcan que esto se desarrolle. Y finalmente, ¿cómo se mide la cultura de ASTP? Bueno, a través del cumplimiento con ciertos estándares, digamos, por eso las visitas de certificación tratan de mirar si esto ocurre, pero bueno, Plaintree, también hay otros instrumentos, por supuesto, creó esta encuesta de cuidado cultural que habla un poco de cuál es la voluntad de cada organización para tener cuidados centrados en la persona. Esta encuesta hoy existe nada más que en inglés y que, como ustedes saben, las encuestas no se traducen así nomás, hay que adaptarlas. Entre la oficina norte, centro y entiendo que Brasil también de Plaintree, estamos trabajando para tratar de adoptar este instrumento a nuestra región y que sea una herramienta más para medir lo que es la cultura de atención centrada a la persona, y siempre tener presentes que tienen aquellos que tratan con pacientes todo el tiempo y aquellos que ayudan a los que tratan con pacientes, ¿no? Así que es una herramienta que tiene 24 preguntas, por lo que entiendo, y bueno, de alguna manera evalúa si esto está presente en la organización. Entonces, básicamente lo que yo traté de hacer es repasar definiciones que tienen que ver con la atención centrada en la persona, hablar de la cultura como este aspecto central del propósito para transformar la organización. Hay métodos diversos, la evaluación externa, la transformación cultural interna que pueden tener, pero más allá de eso es importante entender el propósito, que es dar a los cuidados a los pacientes que ellos necesitan por personal de salud que está acompañado. Ese es un poco el espíritu de todo esto. Así que bueno, después de compartir estas definiciones con ustedes, pasamos de los libros a la realidad. Ya le vamos a pedir a Patrick que nos comente un poco su visión y que tengan la oportunidad de hacerles preguntas. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Es desobediente. Well, I don't have any slides, and so I'm going to try and paint a few pictures with words. So in our luncheon session, I talked a little bit about the history of Plaintree. And you just heard that Plaintree actually started in the late 1970s. So it's been a long journey. And Plaintree itself has gone through a transformation over that almost 40 years. Plaintree started because of one patient and that patient's experience. And that should be the foundation of patient-centered care, the experience of one patient. This was one individual that had an enormous impact. And looking back, you have to ask, how did that even happen? As I explained during lunch, Plaintree was started by a 32-year-old Argentinian woman who was living in the United States in San Francisco. And she had an experience that wasn't a very atypical. It's the kind of experience at that time that a lot of patients were having in US hospitals. And I expect hospitals all over the world. This was a very sick individual, and the hospital saved that individual's life. But the quality of the patient experience was very poor.
Good outcome, very poor experience. And it was hard for her name was Angie Terriot. It was hard for Angie to even find the words because back then there was no vocabulary to talk about patient-centered care. It didn't even have a name. But she was able to describe her experience. She said that the hospital that she was cared for in was cold and sterile and frightening, literally frightening. That her caregivers talked about her, but not with her, like she wasn't there, and would say things that would make it even more frightening. And that the organization or the hospital seemed more focused on the technology, and they had great technology, by the way, that saved her life, but not on the person. The technology, but not the person. At the end of her experience, Angie tried to communicate with the hospital what she felt during her stay. Even though she was very grateful for the clinical outcome, she was trying to say that you as hospitals or a hospital can do better. But that was going to take transformation, and there were no examples to show. At the foundation of Plaintree at the time started with that one patient's experience was, well, let's not go in and paint the walls and change the environment, or let's not even start with trying to change the culture of the caregivers. That came later. It was about empowering the patient. That's what Plaintree started with as its foundation. Empowering patients to give them information, to tell them it's okay to be an active participant in your care. And that hospitals and doctors need to embrace you. And to do that, Plaintree started, as I explained at lunch, as a library of all things, not as a hospital, not as a physician office, not as an outpatient physician, but a library. Because that was before the internet in the late 1970s, there was no way for patients to get information. So they could become active participants in their care. And once you had empowered, informed patients, they started to challenge us, caregivers, to be more responsive to their needs. And it's very fitting that the Plaintree model that developed in a hospital as a result of that experience, guided by a patient, was designed by a patient. It was really not designed by a hospital or even caregivers. In fact, when the first Plaintree unit was created, they set their own policies and procedures. Angie and the founders of Plaintree insisted that they set policy and procedures, that they establish the visitation rules, that they have separate credentialing for the physicians in that hospital. You could be on the medical staff in the rest of the hospital, but if you want to see patients on the Plaintree unit, you had to have separate credentials. And you had to agree to have a care conference with the patient on that unit within 24 hours of the patient being admitted. You had to invite the patient's family, and you had to talk to the patient about, why were you admitted? What tests and treatments are we going to perform? What are the risks and benefits of those tests and treatments? Do you want to pursue those? How long do we expect you to be there? Something simple. How long do I expect you to be in the hospital? And what are your aftercare requirements going to be? And how can we help your family be equipped to care for you once you leave the hospital? Do you know in that original Plaintree unit of 13 beds in a 500-bed hospital, there were 500 physicians on the medical staff? Do you know how many pursued an appointment and get credentialed for the Plaintree unit? How many physicians signed up for that first unit? 3. 3 out of 500. And they made fun of it. They said, all you're focusing on is the aesthetics, how pretty it is. You have music playing. You have a kitchen where you have volunteers coming in and baking bread and muffins so it smells like home. You're concerned about pain control. Pain is part of
what we do in a hospital. So do you know, and I hope this translates, help me with this, the physicians who didn't sign up for the Plaintree unit used to refer to it as the M&M unit. Are you familiar with M&M, the candy, M&Ms? So they used to call it the M&M unit, and they would scoff at it and say, that doesn't make a difference. And do you know what M&M stood for? Remember, they had volunteer bakers coming in so that it smelled like home and it wasn't scary, and they focused on pain control. M&M stood for muffins and morphine. Muffins and morphine. Well, fast forward a couple of years into this, after Plaintree demonstrated through scientific research that the outcomes on the Plaintree unit were better than the outcomes in the rest of the hospital, that length of stay were shorter, that readmission rates were lower, that patient satisfaction was higher, then all of a sudden, everybody that made fun of it said, hey, maybe you're onto something. And very slowly, they came on board. I talked about the fact that Griffin, my organization, found Plaintree, and it was really hard. We talk about culture change. How do we create a culture like the one that was developed in San Francisco, but we didn't go through that same experience? The key to culture change, at least in a healthcare organization, is to talk about values. A lot of organizations go through exercises in strategic planning, and they develop a value statement and a mission statement and a vision statement. But the values are created by management. There are organizational values. Oftentimes in organizations, I hate to admit this because I'm a hospital administrator, that I could recite them as the CEO, but the frontline caregivers don't really embrace those values because they weren't their values. It was the organization created them in isolation. What we found in terms of culture change is organizations need to connect with the values of the folks that are actually delivering care. Understand what drives them. Have a conversation. Understand their personal values and aspirations, and then build organizational values from that. And then build systems and structures that reinforce those values. Things like rewards and recognition in your organization. Are they connected to those values? Or are they connected to something else or not connected to anything? Plaintree actually developed a culture change framework. And I just want to walk through that. There are 6 elements, and it's not necessarily related to patient-centered care cultural transformation. It's any organizational transformation. Plaintree talks about it being an expert in organizational transformation, specifically as it relates to performance improvement. And we were talking at lunch about the connection between quality and safety and patient-centeredness. It's the same framework for performance improvement. So I talked about values. Leadership is important. Now, of course, I'm going to say that. I'm a hospital president. I'm going to say leadership is important, but it really is. It's important because we set the tone, but we have to set the example. Everybody else is watching. I could say a lot of things. Early on in Plaintree at Griffin, I was one of the people who led the movement, but everybody always watched me. And they would see if I was making decisions or my behaviors were consistent with the principles that I was out talking about. And if it wasn't, people in my organization would say to me, Pat, that's not Plaintree. Now, I resented that at the time, but I understood eventually that that meant that it was becoming part of the culture of the organization. They understood the philosophy and the values, and they want to make sure that me as a leader, that I'm doing everything that the decisions that I make are consistent with that philosophy and those values. Some
Some leaders don't like that, the fact that they have to deliver on the promise. In the US, we call it walking the talk. Oftentimes, it fails in organizations because senior management talks, but their behaviors don't support it. So, leadership, in terms of engaging leadership and transformation, is the number one. Creating the systems and structures around that that reinforce the culture that you're attempting to change is important. Words matter. Remember, I told you at the beginning, Plaintree didn't have the vocabulary. You heard some of the language that we use. It's important that we use the language consistently because it reinforces the culture. We definitely need to empower and engage staff in the process. Caregivers need to be involved. This can't be imposed on them. You can't say, well, here's the Plaintree certification criteria. We have to do this. Translating that into practice should be something that's co-designed with caregivers. If they don't feel that sense of ownership, that they actually did it, it will not happen. So that's when we talk about co-design. I know that's one of the standards in certification for Plaintree that people struggle with. It's part of the cultural transformation, making our caregivers feel like they built a model of care delivery and a philosophy in their organization that resonates with their values. Why did I become a caregiver? If it's not consistent with that, it doesn't work. We definitely have to enable and empower patients. So we talk about making sure they have information. But we also talk about patient and family advisory councils so that patients feel like they too are part of the co-design effort. So that is also important. And frankly, culture change happens because patients are involved. If they're involved, we behave differently. I go to meetings where we have patients and families participating in the meeting, and we as caregivers, we behave differently when we're in the presence of patients. They leave the room and we misbehave. They come back in the room, we behave better. They hold us to a higher standard. So including them helps to change the culture. I know I've been in organizations where they say, oh, they get in the way or they don't understand and their expectations are unrealistic. This is important to them. They're putting their life in our hands, so we want them to influence our standards, our practices, how our facilities look, and how they operate. Just a couple of more. I'm watching the clock. We definitely want to encourage family participation. Things like care partners are really important. So we have not only patients who we're trying to be responsive to, but their loved ones who are in the hospital as well. Not only do they help monitor our performance, but they actually can be very supportive of caregivers. So again, having family involvement is also important. And then the last one, and we had some references to that, emphasize patient and family engagement and patient-centered care in everything that you do. Creating a design of your facility that creates a lot of reminders, physical reminders, helps change culture. When we did this at Griffin, we did some things by design to actually reinforce patient-centered care. I showed pictures of our medical surgical units. We don't have a central nurses station. There is no place for nurses and other caregivers to congregate. There is no separation between caregivers, patients, and family. There's no walls, there are no barriers. Nurses are right outside patient rooms in satellite nurse stations. Unit secretaries are in greeter stations at the front of the unit. They're the ambassador for the unit. They're a resource not only for caregivers, but for patients and families. When we did that, some of our unit secretaries left. They quit and they said, Pat,
I'm going to have to get my nails done and my hair done and dress differently because now I'm public facing. I'm no longer in the background, but they have tremendous pride because of it. I understand that some of the physical changes that I show pictures of. Griffin is a very beautiful place, and I encourage you to, when you travel to the United States, to come see us. But we all spend a lot of money in hospitals. They're very capital intensive. We just have to be really intentional about it. Think about everything we build, every dollar we spend, and how we can do it in a way that reinforces patient-centered care, the culture that we're trying to create, and makes it easier for our caregivers to deliver on patient-centered care promises that we make. Okay, I'm going to turn it over to you. Thank you. Yes. Yes. Thank you. Okay. Muchas gracias a nuestros invitados. Por cuestiones de tiempo, pues lastimosamente no tenemos preguntas. Así que muchas gracias, doctor Patrick, doctor Ezequiel. Pueden pasar a la sala. Quisiéramos invitarlos cuando finalice la siguiente charla, a las 4 de la tarde, en este mismo salón, a un evento social que va a organizar o que ha organizado la Fundación Santa Fe para que por favor no se muevan de la sala cuando terminemos la siguiente y última charla. Let me, because it's very nice.